Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí, aquí por lo menos yo súper bien. Bueno, estábamos viendo la sura o capítulo del Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. La traducción de este capítulo es: en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Ciertamente nosotros hemos hecho descender de una sola vez. Anzal, enzal es una sola vez, de golpe, digamos, todo el Corán, fi laylatil qadr, en la noche del decreto. Wa ma adraka ma laylatul qadr. ¿Qué te hará comprender qué es la noche del decreto? Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. La noche del decreto es mejor que 1000 meses. ¿Qué pasa en esa noche? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Descienden. Acá usa el verbo tanzil. Tanzil es descienden grados. Descienden como en fila, así enfilados, como en grados. El malaikatu, los ángeles, war-ruh, y el espíritu fijan esta noche bi'idni rabbihim min kulli amr, con el permiso de su Señor, el Señor de los ángeles y el espíritu, min kulli amr, con toda orden de Dios, con todo asunto, con todo decreto para el año, para los seres humanos. Por eso, en esta noche es importante estar en la casa de Dios, rezando, pidiendo, leyendo el Corán, hablando con Dios, para participar del llamado de Dios y ser de aquellos invitados especiales que, además de las bendiciones generales del año, van a recibir las bendiciones especiales reservadas para los creyentes, para los creyentes que hacen el bien. Hiya salamun hatta matla'il fajr. Esta noche es paz hasta que despunta la aurora, o hasta el fajr, hasta que nace el fajr, hasta que comienza el fajr. Esta noche es una noche bendita, desde el ocaso hasta el fajr. Y es en el mes de Ramadán, Shahr Ramadán alladhi unzila fihi al-Qur'an. El mes de Ramadán, dice el Corán, en que descendió el sagrado Corán. Por lo tanto, en esta noche, que como vamos a ver, no es una noche que pasó en tiempos del mensajero de Dios, que descendió el Corán, y entonces se acabó, ya está, ya pasó, ya terminó, y los que vivieron antes no la vieron, los que vivieron después no la vieron, y los que vivan de aquí en más no la verán. No, no es así. Es una noche que se repite en todos los años, todos los meses de Ramadán. Es la noche de Ramadán que fundamentalmente las noches del 19, 21 y 23, para Ahl Sunnah el 27, dice, las últimas 10 noches, también dicen hadices, pero la noche más importante, de acuerdo a las enseñanzas de los imames, es el 23 del mes de Ramadán, el 21 y el 23. Algunos dicen el 19 se decreta, el 21 se confirma y el 23 se firma. Hay un hadith que dice eso. Muy bien. Hay una pregunta, ¿qué pasa con las noches del decreto antes del Islam? ¿Existía la noche del decreto antes del Islam? Sí, existía, pero accedían a ella únicamente
aquellos favorecidos por la misericordia especial de Dios, el conocimiento especial de Dios, la elevación espiritual de Dios que le otorgaba Dios a aquellos que alcanzaban un grado superior. Tenemos que los profetas y mensajeros todos conocían por su ascenso espiritual, por su cercanía a Dios, el lugar de Ahlul Bayt, el lugar del profeta y de su familia, más destacado por encima. Eso cuesta a veces, sobre todo a personas que vienen del cristianismo y a personas que vienen del sunnismo. Los que vienen del cristianismo les cuesta un tiempo hasta que empiezan a conocer, entender que hay alguien por encima de Jesús, a quien Jesús reconoce como sus superiores. Si bien todos los profetas son iguales, todos los profetas dicen lo mismo, todos los profetas están unidos entre sí y no hay diferencia entre los mensajeros, como dice el Corán, la nufarriku beina ahadim min rasul o min rasul. No hacemos diferencia de ninguno de los mensajeros. Sí, todos adoran a Dios, todos enseñan el camino a la perfección, pero entre ellos hay grados. Y obviamente, de acuerdo al dicho del profeta, que el mejor de vosotros es el que más beneficia a los demás, aquel que recibe el último mensaje que gobernará, llenará la tierra de justicia de oriente y de occidente, beneficia más. Y por lo tanto, el último mensaje es el más beneficioso y por tanto, entonces, los demás están al servicio, los demás profetas y mensajeros, están al servicio del logro y son parte de los esfuerzos para lograr el bien de la humanidad. Son como, el profeta dijo, son como un edificio, todos han contribuido a la construcción del edificio, yo soy el último ladrillo, es decir, es la completitud del edificio, es decir, es el objetivo que persiguieron todos los mensajeros, el gobierno de Dios en la tierra, para felicidad de todos los seres humanos y, como vamos a ver, para ejecutar el programa de Dios en la creación, que es un programa de felicidad perfecta, de bendición total, de paraíso terrenal, antes del paraíso de la otra vida, con lo cual todo esto de que Dios cómo permite el mal y para qué creó la creación si el hombre es malo, todo eso se borra como una pesadilla, dice el Imam Ali, exactamente como se nos borra una pesadilla. Vieron que nosotros dormimos, tenemos una pesadilla, sufrimos terriblemente en la pesadilla. Cuando la pesadilla es muy profunda, podemos sentir que nos vamos a morir, que nos están matando. ¿Cuántas veces podemos tener sueños así? Pero ¿qué pasa? Ni bien nos despertamos, sentimos el alivio de saber que era un sueño. Y a los 5 minutos de estar despiertos ya nos olvidamos de la pesadilla. Es decir, es una realidad que es real, la padecemos, que nadie puede negar, que nadie puede decir que no lo pasa mal en la pesadilla. No se puede decir que no existe eso, no se puede decir que no sufrimos eso, pero ante la realidad de la vigilia y el estar despierto desaparece y se fuma. ¿Por qué? Porque como dice el Imam Ali alayhi salam, en el Dua Kumail tiene poca realidad, es efímero, es inconsistente, es insostenible, es perecedero, es fugaz, en relación a la realidad perfecta de Dios, la realidad, por ejemplo, del paraíso, la realidad de aquellos que se acercan a Dios, conocen a Dios, y la realidad del mundo cuando esté el programa islámico o el programa profético o el programa de todos los mensajeros y todos los mensajes ejecutándose en el mundo, que inshallah vamos hacia allí. Entonces todo este tiempo de pesadillas, de imperios, de injusticia, de invasiones, guerras, inseguridad, robos, abusos, opresión, toda esta miseria humana, va a pasar a ser como una pesadilla y un sueño, digamos, que
no tenía consistencia en relación a todas las bendiciones, inclusive aquel también que padece, por ejemplo, torturas, injusticias, abusos y muere. Hoy en día en Palestina mueren todos los días, desgraciadamente, a los ojos del mundo y al silencio del mundo. Y para esos hombres y mujeres de Palestina que mueren, realmente la muerte es liberación. Y para aquellos que quedan con vida, inshallah, la liberación en el mundo pasará por ser la liberación, pasará por experimentar, digamos, eso que dije yo de la pesadilla, ante la felicidad de una liberación mundanal y después la liberación en la otra vida, donde todo va a ser juzgado y todos aquellos que hayan oprimido y hayan hecho el mal, y de la misma manera todos los que hayan sufrido esos abusos y el mal, verán la realidad verdadera y eterna, con lo cual lo pasado habrá sido solo como una pesadilla. Muy bien, dice Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-idhni rabbihim min kulli amr. O sea, acá todo el nombre de Dios que utiliza es Rab. Rab, dijimos, es aquel que se encarga del cuidado, la crianza, la formación, la seguridad, el sustento de sus dirigidos, digamos, de sus gobernados. Y por lo tanto, este es un programa de Dios en el que descienden los ángeles y el rujo. Muy bien. Habíamos dicho que antes del Islam, entonces, conocen la realidad del Laylatul Qadr, algunos reservados, algunos cuyo ascenso espiritual ha sido muy grande, el caso de los profetas y otros. Agraciados, cercanos a los mensajeros, conocen la Laylatul Qadr y se benefician de ella. Aunque todavía el Corán no hubiera descendido, sino que lo va a hacer luego, pero igual ellos conocen al profeta Muhammad y en grado de desarrollo espiritual y demás conocen, en el súplica de Abraham, en la Meca, dice Dios envía a un mensajero que difunda tu verdad, etcétera, digamos, son parte de la construcción, digamos así, y de la bendición son socios en la bendición del profeta Muhammad y su familia, lo mismo Jesús que anuncia que después de mí vendrá un profeta que su nombre es Ahmad, tal como lo tenemos en el Corán y tal como está en el Evangelio que dice, es necesario que yo me vaya para que venga aquel que os enseñará todo lo referente a la justicia y a la verdad. Y la enseñanza, toda enseñanza referente a la justicia implica la práctica de la justicia, porque si no sería una mera enseñanza teórica que no es, digamos, imaginen que si nos enseña todo lo referente a la justicia, pero después esa justicia nunca se practica, es como mostrarle un helado a un niño y después cuando lo quiere agarrar sacárselo. O sea, la enseñanza de todo lo referente a la justicia implica la puesta en práctica de la justicia. Eso es la enseñanza de todo aquello que refiere a la verdad y la justicia, como dice Jesús. Bueno, entonces, después del Islam y después del el 23 de Ramadán, en que descendiera el Corán en la época del profeta Muhammad. El profeta Muhammad vivió 63 años, por lo tanto vivió 63 Laylatul Qadr. Y en todas ellas se benefició porque en todas ellas no solamente descienden los ángeles y el Espíritu con el Sagrado Corán, sino que descienden los ángeles y el Espíritu con todo asunto y orden de parte de Dios para decretar o para otorgar a los seres humanos hasta el año entrante, hasta el año siguiente, un año. Es un programa anual y es un balance anual, porque de acuerdo a cómo nosotros vivamos este año, vamos a recibir en el Ramadán que viene para el otro año lo que Dios nos conceda en su infinita misericordia. Por lo tanto, es como si dijéramos que en cada Laylatul Qadr vamos a obtener de la totalidad de la misericordia absoluta de Dios, que es inagotable, infinita, vamos a obtener en grados, de acuerdo a nuestros esfuerzos, de acuerdo a nuestros méritos y de acuerdo a la gracia de Dios que está por encima de nuestros esfuerzos y nuestros méritos,
porque nosotros podemos hacer una obra de bien, pero la recompensa de Dios es inconmensurablemente más rica y más generosa que nuestro merecimiento, nuestras acciones. Entonces, en ese sentido, en ese nivel, vamos a recibir en Ramadán y en la noche del decreto las bendiciones. Por lo tanto, es un fenómeno permanente. Ahora, si alguien dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que hablemos de la noche del decreto cuando, por ejemplo, en el hemisferio norte y en Oriente la noche del 23 es, supongamos, viernes a la noche, y en Occidente, supongamos en Argentina, es el 24 de la noche. Es decir, en una parte es a la noche de un día y el otro es a la noche del otro día. Es decir, ¿cómo es que hablemos de una noche cuando en el mundo hay... Bueno, lo que podemos decir es que en realidad el mundo gira alrededor del Sol, bueno, en el tiempo del año, pero gira sobre sí mismo en 24 horas. Es decir, que un día, en un giro completo de 24 horas, en la mitad es noche, la otra mitad es día, y después al revés. En la otra mitad es día y la otra mitad es noche. Por lo que desde el punto de vista del astro, digamos, planetario de nuestra Tierra, todo eso está contenido en un giro de 24 horas alrededor de la Tierra de sí misma. Si fuera eso, los números, sería, digamos, todos estaríamos abarcados en esas 24 horas en que suceden estas cuestiones metafísicas que el Islam nos enseña y nos educa para aprovechar estas cuestiones metafísicas. Es decir, lo que hace el Islam es realmente abrirnos las dimensiones espirituales no materiales. Las materiales todos las ven, las conocen, pero las espirituales, las metafísicas, no se pueden llegar a conocer sino con una purificación del alma, con un esfuerzo, con una adoración, con un agradecimiento, con unas buenas acciones. Y el Islam, o el mensaje de los profetas, nos enseña a ver la realidad en toda su dimensión profunda. Una persona que no conoce el Islam, la noche del decreto, duerme plácidamente o, Dios no lo permita, pasa la noche haciendo pecados. O totalmente ignorante e indiferente de lo que está aconteciendo en la realidad, en el mundo. Porque no sabe, porque es ignorante. Porque el Islam nos enseña, digamos, todas estas cuestiones, de modo que tener una vida más plena. Y a su vez, digamos, tener los efectos benditos de lo que es conocer a fondo todas las cosas y todos los beneficios que hay y todos los perjuicios que hay en la realidad. Con respecto a si la noche del decreto, ¿por qué no existió para comunidades anteriores al Islam? Es como una suerte de diferenciación y de distinción. Sí, es una distinción, pero igual no alcanzan a percibir, digamos, si bien se dio a conocer a la umma, porque hay hadices que dicen que Laylatul Qadr es especial para la umma de Muhammad. ¿Por qué? Porque en la comunidad de Muhammad desciende el Corán. Esta especialidad que tiene el Corán para los musulmanes, o la noche del decreto para los musulmanes, es a la vez que una gran bendición, es una gran exigencia y una gran responsabilidad. Que si uno está a la altura, entonces sí la aprovecha plenamente, pero si no, no. Y hasta el día de hoy sigue siendo
algo bastante oculto para la mayoría de los musulmanes, la noche del decreto. Por un lado, porque no tienen toda la información, o la tienen tergiversada, y después aquellos que saben efectivamente más sobre la noche del decreto, de acuerdo a la información que diera Ahlul Bayt, también entre ellos hay grados de aprovechamiento de esta noche, que no todos tienen el grado de purificación y de acciones como para beneficiarse plenamente como hacen otros que sí la tienen. ¿Sí? Bueno, esta noche es mejor que 1000 meses. 1000 meses, o sea, toda una vida, 80 años, que son 1000 meses. Y para aquellos que están en sintonía con Dios, para aquellos que están en sintonía con Dios, esta noche es una noche realmente extraordinaria, donde pueden pedir, aprovechar y pedir todos los beneficios, todas las cosas que sueñan, que anhelan, que desearían, que todas las bendiciones inimaginables, ¿no? Por ejemplo, hay un dua que dice, Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Yo siempre hago en el Qunut, Allahumma waffiqna, Dios, danos el éxito, bima tuhibbu wa tarda, de lo que tú amas y te satisface. Entonces, como nosotros no sabemos, y Él sabe más, que nos dé lo que Él quiera, lo que Él le satisface, lo que Él ama. Entonces, de esa manera estamos, porque nosotros por ahí pedimos en base a nuestro grado de conciencia y realmente parecemos un niño que le ofrecen una casa, un auto, unas vacaciones y pide un caramelo de chocolate, digamos, como toda la recompensa, porque es el nivel que él tiene de entendimiento, ¿no? El caramelo de chocolate. Y no es consciente del auto, la casa, las vacaciones, todo eso no tiene significación para él. A nosotros nos pasa lo mismo, por lo cual es bueno pedir que Dios nos dé lo que Él, inshallah, sea mejor para nosotros en esta vida y en otra. Bueno, hasta aquí con el tema de la Sura de Qadr, y vamos a pasar a un tema que son las relaciones sociales. Las relaciones sociales desde el punto de vista, podemos decir que en esta primera parte vimos las relaciones con Dios, analizamos las características del Corán, después analizamos la Sura Al-Fatiha, después la Sura Al-Ikhlas, Tawhid, después la Sura Al-Qadr. Y ahora vamos a ver las relaciones sociales desde el punto de vista del Corán. Vimos el Salat también, el tema de la oración en el Corán, que es la relación con Dios. Ahora vamos a ver la relación con los hombres y mujeres, las relaciones sociales. Sabemos que el Islam tiene dos grandes principios, lo dijo Jesús y lo dice el Corán. La relación con los otros seres, entre los cuales lo más importante es la relación con el ser humano, y con los ángeles, y con los genios, y con los animales, las plantas, y la tierra en general, con todos los seres. Y lo primero es la relación con Dios, y si nosotros pusiéramos, si realmente, fíjese que yo estaba dando una conferencia, o le voy a decir un poco el resumen. Yo les dije así, nosotros por ejemplo, en el cristianismo, tenemos unos dichos de Jesús que dice que procurad el reino de la justicia y lo demás se os dará por añadidura. Y después dice que vendrá después de mí aquel que os enseñará todo lo referente a la justicia. Y después, cuando los apóstoles le piden a Jesús que les enseñe una súplica en relación al Dios Todopoderoso, dice,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, esto no es otra cosa que el descenso del Corán y la puesta en práctica de las órdenes de Dios en el mundo, el gobierno de Dios en el mundo. El profeta inicia el ciclo, los imames lo protegen, lo resguardan, lo desarrollan cada vez más, y el imam Mahdi lo concluye. Bueno, ahora fíjense, cuando veamos estas relaciones sociales, hoy en día, obviamente, yo siempre lo digo, estamos lejos de la justicia en el mundo, es decir, 5 potencias se reservan el derecho a veto en la administración del mundo y permiten hacer y deshacer todo tipo de desastres en todas partes y nadie los puede frenar. O sea, estamos en una situación de injusticia total. Por lo tanto, los cristianos no han cumplido con el mandato de Jesús y los musulmanes no han cumplido aún con el mandato coránico de adorar a Dios y obedecerle e implementar sus órdenes en todos los órdenes de la vida, de modo que ahora a la cabeza, es decir, hay un dicho del Imam Ali alayhi salam que dice, justicia es que cada cosa esté en su lugar. Justicia es que la cabeza esté arriba y los pies abajo, que los pies sirvan para apoyar y caminar y la cabeza para mirar y pensar. Justicia no es que la cabeza y los pies estén en el mismo lugar, porque sería una deformación grotesca y un sinsentido y una falta de armonía y de coherencia y de sabiduría y de cuestión efectiva. La justicia es que cada cosa esté en su lugar. Bueno, muy bien. En el lugar del gobierno, en el lugar de la guía, del conductor, tiene que estar el imam Mahdi. Cuando esté el imam Mahdi en la conducción, entonces será justicia. ¿Por qué? Porque cada cosa estará en su lugar. Hoy en día el imam Mahdi no solamente no está gobernando el mundo, sino que encima está oculto. Ni siquiera lo vemos. Ni siquiera está conduciendo a la victoria de su propio gobierno. Sí, está conduciendo de una forma oculta, sí, está conduciendo la preparación, sí, está conduciendo para su venida, sí, pero todavía no estamos en la instancia en que aparece previa a la victoria final en la que él va a gobernar. En ese entonces recién entonces se va a poner en práctica el Islam tal como Dios quiere. Y entonces, para todos nosotros será como casi en un punto como una nueva religión, porque será una nueva realidad. Fíjense ustedes esta ley del Corán que dice así, es la primera ley que vamos a ver en el tema de los derechos sociales, tanto que se habla de los derechos sociales, veamos qué dice el Corán. Dice, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullah ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dice, esta es una ley en relación a las obligaciones sociales, es decir, a poner orden en la sociedad. La primera orden para poner orden en la sociedad es wa'budullah, adorar y obedecer a Allah. Eso es lo primero. Sin esto no tenemos nada de lo que sigue. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءٍ, y no le asociéis a Allah nada. Entonces, primero, sometimiento, obediencia, conocimiento, gratitud a el dueño, a nuestro creador, a nuestro sostenedor, al dueño de los cielos y la tierra, al dueño de todo cuanto existe, sin asociarle nada. Wabil walidaini ihsan. Acá, cuando dice adorar a Dios y no asociéis nada y demás, es obedecerle. Entonces, lo primero, obviamente, es el reconocimiento del mensajero de Dios. ¿Quién nos está diciendo y enseñando esto? El mensajero de Dios, Muhammad. ¿A través de qué? A través del Corán y la revelación. Entonces ya tenemos a Allah y tenemos a su mensajero.
a su elegido para enseñarnos a vivir. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Segunda cuestión, después de la unicidad de Allah y de no asociarle nada y de obedecerlo y de reconocerlo a través de la aceptación de su mensajero, dice وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, y hacer el bien a tus padres o hacer el bien a los padres. Una vez que yo tengo, fíjense, tengo a Allah, tengo el dicho del profeta dice, Ana waliyun abawai hadhihi al-umma. Yo y Ali somos los padres espirituales, Fátima la madre espiritual de esta comunidad. Y esta comunidad está a la cabeza de todas las comunidades. Por lo tanto, es el padre y la madre, los padres y la madre de todas las comunidades humanas, de todos los seres humanos. Muy bien. Una vez que yo tengo eso, ya tengo la cabeza, la conducción, es como ya le di el timón del barco al capitán. Entonces, lo demás empieza a ordenarse. Lo que sigue a eso es, y una vez que tengo eso, lo primero que debo hacer es el fortalecimiento de la familia. Es el ihsan del walid, o sea, es hacer el bien a los padres. No dice, por ejemplo, hacer el bien a los hijos. ¿Por qué? Porque hacer el bien a los hijos es algo bastante más sencillo para los padres, casi instintivamente, la mayoría, salvo excepciones que rompen la regla, hacer el bien a los hijos es natural, es decir, sale casi por instinto. Pero hacer bien a los padres es un esfuerzo de reconocimiento, de humildad a los padres, que ya no es tan instintivo y natural, sino que ya requiere de una, digamos, de un señalamiento, digamos así, de parte de Dios. Como no olviden de esto, hagan esto, porque así como ellos los cuidaron a ustedes cuando eran nacidos, cuando los llevó la madre en el embarazo, y los concibieron, los llevó el embarazo, después lo tuvo el parto, después lo amamantó, después lo cuidó, después, digamos, no podrás, de acuerdo a los dichos proféticos, no podrás compensar lo que hace tu madre, lo que hizo tu madre contigo, aunque la sirvas, la atiendas a tu madre durante varias vidas, no podrías compensar. Dice, una persona se presentó al profeta y le dijo, yo ya compensé a mi madre. Entonces el profeta dijo, ¿y qué es lo que hiciste? Dice, yo la llevé 2 veces a la Kaaba, a la Meca, la llevé sobre mis hombros, la cargué en mis hombros y la llevé para hacer la peregrinación 2 veces. Entonces el profeta le dijo, tú con eso no has compensado ni uno de sus quejidos de dolor en el parto. Entonces, hacer el bien a los padres es el fortalecimiento, digamos, del núcleo familiar y el aprovechamiento de todas las bendiciones que eso tiene, y de las bendiciones de los padres y las bendiciones de Dios por hacerlo. Wabidel Kurba, y de los cercanos, de los parientes cercanos. Ahí entran los tíos, los primos, los abuelos, bueno, entran todos los que siguen a los padres, digamos así. Wal yatama, y a los huérfanos. O sea, las dos primeras cuestiones sociales tienen que ver con, después de la construcción de la cabeza de la sociedad que ya vimos, es el fortalecimiento de la familia en un sentido estrecho y en un sentido más amplio, todos los cercanos. Y después dice a los huérfanos, que en la vida humana, digamos, siempre, por diferentes motivos, puede haber huérfanos por accidentes, por muertes naturales, por muertes accidentales, por muertes de guerra. Y entonces estamos rodeados de huérfanos que, si no son atendidos, si son abandonados, sufren
una opresión muy grande y incluso sería, por ejemplo, interesante toda una criminología, por ejemplo, un estudio de la criminología, o sea, los crímenes o los criminales. ¿Cómo es la psicología de los criminales, los grandes verdugos, los grandes torturadores, los grandes degenerados que existen o existieron? Si se hiciera un estudio criminológico de sus personalidades, de su pasado, de lo que han vivido, vamos a encontrar un número importante de personas que padecieron abusos, padecieron malos tratos, abandono, desafección, etc. De modo que fueron acumulando toda una serie de complejos digamos, rencores, inquinas y broncas y demás que después digamos, las tratan de apagar, aunque en realidad no apagan nada, pero digamos, volcando sobre los demás, digamos, como vengándose, ¿no? Claro, con gente que no tiene nada que ver, pero bueno. Y por el contrario, aquellos huérfanos que son atendidos con conciencia, con cariño, si bien no se termina de suplir por ahí digamos, no el hecho de haber perdido a los padres, pero sí se puede llegar a suplir de alguna manera, en el sentido que, primero que sabemos que espiritualmente los padres, si bien han fallecido, por ejemplo, están, no es que no están, que no tienen. Y si hay una conciencia, hay un cuidado y demás, el caso del profeta Muhammad dice: ¿acaso no te vimos huérfano y te amparamos? Dice el Corán. Dios le dice, o sea, la educación del profeta a través de Abdul Muttalib y después de Abu Talib y después siempre Allah por encima de todo, es como que permitió el desarrollo de una personalidad sana, fuerte, extraordinaria y demás, y entonces llegar a entender que los padres están, digamos, los dos padres, de acuerdo a una interpretación, fueron martirizados, tanto la madre como el padre del profeta, por los enemigos, exactamente como hoy hay enemigos del Imam Mahdi que si pudieran lo matarían, digamos. Si ven cualquier señal, digamos, si pudieran matar al Walí el Faqih, lo matarían. Al Imam Khomeini ha hecho un montón de atentados, pero fallido, gracias a Dios. Uno lo descubrió un perro, no sé si conocen la historia. Habían cavado hasta digamos, la parte subterránea de su casa para poner bombas y dinamitas, y un perro lo descubrió al túnel y a la dinamita y demás, y entonces llamó la atención y fracasó el atentado, ¿no? Bueno, la cuestión es que por eso, si pudieran matarlo, lo matarían. Bueno, en este caso mataron a los padres del profeta. Wal Masakin, los Masakin son los pobres, tenemos los Faqir y los Miskin. Los Faqir son los pobres que no alcanzan a suplir sus gastos anuales y necesitan una ayuda. Y los Miskin, la diferencia del Miskin con en español creo que le dicen el miserable en relación al pobre. El pobre puede no alcanzarle los bienes, pero de alguna manera se cuida de no pedir, de no andar pidiendo y mendigando. El mendigo ya no puede, digamos, no pedir. Se cae digamos, ¿cómo se dice? En el pedido de ayuda, expreso, digamos, ¿no? El pobre puede ser nadie, o que nadie sabe, o si sabe, digamos, él se queda, digamos, tratando de superar las carencias que tiene, padeciéndolas, pero no llega a extender su mano en pedido de ayuda. Se arregla de alguna manera, aunque mal,
Pero el miskin ya directamente sale a pedir y no tiene manera de contentarse con lo que con sus carencias no las puede manejar y ya sale. Ese también hay que hacer el bien, ihsan. Entonces, a los padres, los parientes cercanos o los allegados, que pueden ser no parientes también, pero ser allegados a uno, vivir con uno, etcétera, estar bajo el cuidado de uno. Wal yatama, y los huérfanos y los miskinos, más aquí, los que están en situación de pidiendo ayuda. Wal yari del qurba, y a los vecinos cercanos, wal yari al junub, y los vecinos lejanos. Increíble, ¿no? Este Corán habla a los vecinos cercanos, es una situación, los vecinos lejanos otra. El profeta tiene un dicho que dice hasta 40 casas para adelante, para atrás, derecha e izquierda son vecinos. Casi sería como un barrio, ¿no? Bueno, o están los vecinos pegados a la casa de uno, enfrente, al costado, a la derecha e izquierda, y vecinos más atrás. Bien. وصاحب بالجنب, y a los compañeros, a los amigos. Sahib Biljam tiene un sentido, dice, muy amplio. Es a los compañeros, a los amigos, y a los que en alguna circunstancia por un tiempo nos acompaña, el compañero de viaje, por ejemplo, el compañero de estudio, el compañero de trabajo. Son todas personas que no son familiares, no son vecinos tampoco, pero son amigos o compañeros. A ellos hay que hacerle el ihsan, el bien. El bien, el ihsan tiene que ser también el ihsan. El ihsan no es devolver el bien. El ihsan es hacer el bien aunque no te hayan hecho bien. E incluso a veces aunque no te hayan hecho mal. Ibn Sabil. Y también hacer el bien a los Ibn Sabil, a los hijos del camino. Los hijos del camino se dice en árabe a los que se quedan varados en algún lugar. Por ejemplo, salen de viaje, pierden la plata, en una ciudad llegan, pierden la plata, pierden los documentos, lo roban, etcétera, y queda varado ahí. O sea, no tiene para volver, no tiene para seguir. Entonces, cuando nos encontramos con alguien así, no es ni pariente, no es ni amigo, no es conocido, no es nada. O sea, es un Ibn Sabil, es una persona que quedó varada. Si realmente podemos certificar que esto es lo que le sucedió, entonces hay que ayudarlo. Y para el Ibn Sabil también es obligación cuando vuelve a su lugar y cuando tiene los medios de volver a aquello que se le dio en préstamo para salir de la situación. Pero nosotros no debemos darle a condición de que nos devuelva, debemos darle, dice acá Exan, aunque ellos no te den. Wamamalakat aimanukum, y los esclavos o esclavas, que en la época del profeta había esclavos y acá también los esclavos son los últimos que menciona el Corán, que estos ya directamente, bueno, en la época del profeta no tenían derechos, pueden ser maltratados, se podía hacer con ellos lo que se quisiera, digamos. Y los más abusadores, los más arrogantes, los más opresores, los mataban, digamos, los cargaban con tanto trabajo, con tanto maltrato y tanto desprecio y tanta humillación, que el Corán y el Islam dicen no, hay que hacerle el bien a ellos. Es decir, obviamente el bien que se les puede hacer es liberarlos, pero además ayudarlos a la liberación. Muchos de los esclavos que fueron liberados en América, según me contaban, en Colombia, fueron liberados, pero no fueron bien tratados. Entonces tuvieron que ir a la costa a vivir de la pesca, porque no les dieron tierras, no les dieron cuidados, no les dieron educación, no les dieron salud, y durante años, una centena de años, quedaron en una situación de abandono, de pobreza, porque seguían siendo discriminados. Si bien habían sido liberados, o sea, ahora eran libres, pero eran tan pobres, con tan pocos recursos, que les costó
bastante tiempo poder salir adelante, y muchos de ellos ahora salieron adelante. Bueno, ahora tienen una vicepresidenta en Colombia. Bueno, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Ciertamente Dios no ama a todo aquel jactancioso arrogante. Acá entonces Dios descarta todas las injusticias que hay a nivel social, todos los maltratos o todo aquello que inclusive sin llegar a ser maltrato es una indiferencia, es una desatención, es un desafecto. Uno puede no maltratar a alguien, pero tampoco no darle, como decimos en Argentina, no darle bolilla. No llevarle el apunte, no ocuparse, no cuidarlo. Pero acá, fíjense que si nosotros tenemos en la conducción de la sociedad al líder de parte de Dios y ponemos en práctica todas estas cosas como va a ser, que se van a poner en práctica todas estas cosas con una enorme motivación en la época de la aparición del Imam Mahdi, que no quita que nosotros tengamos que hacerlo ahora, pero bueno, obviamente va a ser más fácil con su guía. Empieza a ordenarse toda la sociedad, de modo que con estas órdenes y las que vamos a ver, inshallah, la semana que viene, que siguen todos los versículos, no todos, pero muchos versículos que hay sociales en el Islam, de guía social, vamos a ver cómo en realidad tendríamos una sociedad ideal, ¿no? Repito que el ihsan, hacer el ihsan es mucho más que el buen trato. Es, por ejemplo, el Imam Sadiq alayhi salam dice, cuando alguien le pregunta qué es hacer el ihsan a los padres, qué es hacer el bien a los padres. Entonces, el Imam Sadiq alayhi salam le dice que estés tan atento, tan pendiente, que antes que te pidan algo que necesitan, tú se los des. Es decir, estés tan ocupado que no esperes a que te digan necesito esto, necesito aquello, me falta esto, me falta aquello, sino que si estás pendiente vas a saber exactamente antes que te pidan lo que necesitan. Y entonces no va a tener que llegar a la instancia de pedirlo. Bueno, esto se traslada a todos los demás, es decir, a los parientes cercanos, a los huérfanos, generalmente, o los mendigos. Generalmente nosotros estamos desatentos y hasta que no nos llaman y nos piden y nos dicen los problemas que tienen y demás, y para qué decir los vecinos, no tenemos ni idea de los vecinos, de cómo están, o qué les falta, o qué no tienen. Hay una anécdota esto es muy difícil porque es realmente muy complicado porque los imames, como sabemos, eran muy conscientes de todo lo que pasaba a su alrededor, se preocupaban, preguntaban. Por ejemplo, uno de las recomendaciones que dice que asistir a la mezquita por cada paso y cada salat, dice, vale más un salat en la mezquita, una oración en la mezquita, que 1000 racas en tu casa. Porque la concurrencia pública, imaginemos un barrio donde la mayoría fueran a la mezquita, ese contacto social nos permitiría saber que por ahí, bueno, y fulano no vino. ¿Y por qué no vino? Porque está enfermo. Ah, está enfermo. Entonces, si está enfermo, supongamos, no sé, es un padre, tiene hijos chicos, o una madre, entonces, había algo en, eh, en un seguimiento del barrio, si conocen todas las casas donde hay dificultades, porque tienen todo un equipo de gente que las recorre. No quiero idealizar de que es perfecto el sistema, no, pero los vecinos se ocupan mucho de los vecinos acá. Es común encontrarse con un vecino que te habla de la situación de unos vecinos que están más lejos y que uno no sabe nada. Es decir, todavía hay información y ocupación más, pero está lejos de ser lo que dice el Corán, de hacer el bien, digamos, antes de que te pidan y estar tan atentos y tan encima de las cosas.
Pero bueno, inshallah así va a ser y así debería ser. Inshallah que, bueno, hay una anécdota de un sabio que le dice al alumno, lo reta, le dice, el alumno no entiende nada, ¿por qué me reta? Dice, porque tu vecino fulano ha tenido hambre y no lo atendiste. Dice, nada, dice, pero por eso te reto. Porque si hubieras sabido y no lo hubieras ayudado, serías un gafe. Ya no te retaría, digamos, te expulsaría. Bueno, es decir, el no saber, que para nosotros es una excusa, ¿yo qué sabía? Yo no sabía que el vecino de la quinta casa, digamos, tenía un problema. Para nosotros es una excusa válida, pero en realidad este sabio reprochaba a la persona por no saber, no por no actuar, sino por no saber, es decir, lo retaba por la excusa que ponía. Por ahí con el ser acá بالوالدين إحسانا وذي القربى والمساكين, hacer el bien a todos estos es estar atentos y saber, ocuparse. Una de las formas es la asistencia a la mezquita y otra, bueno, tener organización y demás. Pero, inshallah, en ese sentido estamos muy flojos todavía. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah que Dios nos ayude a entender y a practicar el Corán y el Islam más. Inshallah ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.